A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿por qué Estados Unidos es tan odiado en el mundo? Te respondo, es un misterio que solo se explica por la envidia, el resentimiento y el odio. Ningún país es un santo, más si es una democracia donde se alterna el poder cada 4 años y donde solo es posible gobernar 2 periodos. Como humanos cometemos errores, pero los errores no deben marcarnos para toda la vida. El odio surge por la creencia que nos roba, que son imperialistas, que intervienen, que son asesinos, que cambian regímenes con apoyos a dictaduras y que todo lo malo es por culpa de ellos. Por supuesto, lo natural es que los odie a muerte. En toda Latinoamérica, ¿cuáles y dónde están los recursos naturales que Estados Unidos roba? ¿Usted puede citar por lo menos un ejemplo? Todos los países que tienen recursos naturales tienen su propia empresa estatal, que es quien se encarga, y lo que produce lo vende al mundo. Entre los compradores puede que haya empresas estadounidenses, pero eso no es robar, es comprar. Se acusa a Estados Unidos de controlar los precios de los recursos naturales para empobrecer a los países productores, pero lo que determina el precio es el mercado, no Estados Unidos. El petróleo, por ejemplo, alcanzó niveles históricos cuando Chávez era presidente de Venezuela y producía 2.5 millones de barriles por día. Esto hizo que Chávez recibiera más de 800.000 millones de dólares durante los 13 años que gobernó. Así, el precio del petróleo no hizo a nadie pobre, sino todo lo contrario, hizo riquísimos a todos los países productores. ¿Quién hizo a Venezuela pobre? Pues fue Chávez, no el precio del petróleo. La riqueza que ingresó, por ejemplo, a Noruega, pues se utilizó para hacer un fondo de inversiones que hoy es uno de los más grandes del mundo, con la que se garantiza que Noruega, siendo rica, incluso después de que se acabe el petróleo. La riqueza que ingresó a Venezuela, pues Chávez la derrochó, la despilfarró. No invirtió ni siquiera un centavo, sino que por el contrario, pidió más millones prestados a China y a Rusia que todavía el país debe pagar. Utilizó la riqueza para hacerse pasar por un líder de la región que competía con Fidel Castro. Utilizó la riqueza del país para enriquecerse él, su familia y todos sus secuaces del partido que fundó y que aún gobierna desde diciembre de 1998, en que Chávez ganó las elecciones por primera vez. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. El primer perjudicado, si fuera cierto que baja los precios a su voluntad, pues serían ellos mismos. Es por lo tanto una mentira. La empresa estatal petrolera de Venezuela es del Estado venezolano desde 1976, no es de los Estados Unidos. Si Estados Unidos roba el petróleo de Venezuela, pues Chávez no habría recibido 800.000 millones de dólares. Por lo tanto, es mentira que Estados Unidos roba el petróleo de Venezuela. Lo que hace es comprárselo a precio de mercado y de manera voluntaria. Venezuela puede vendérselo quien quiera, nadie lo obliga a vendérselo a Estados Unidos. China sí obliga a Venezuela a que entregue el petróleo producido como forma de pago de la deuda contraída con ellos. Acusan a Estados Unidos de apoyar dictaduras en Latinoamérica, pero Estados Unidos no apoya la dictadura de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Por qué? ¿Cuáles son las dictaduras que hay en Latinoamérica? Cuba es la dictadura que ha durado más en el mundo y en el continente. ¿Quiénes o qué países son esos que apoyan a Cuba? ¿Puede alguien nombrar cuáles son las dictaduras que hay en Latinoamérica y cuáles son las que apoya Estados Unidos hoy? No hay, ni existe ninguna. Es por lo tanto otra mentira. Acusan a Estados Unidos de cambiar regímenes. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué Hugo Chávez, Rafael Correa, José Mujica, Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Pedro Castillo, Daniel Ortega, Xiomara Castro, Gabriel Boric en Chile, el exguerrillero Gustavo Petro, todos ganaron elecciones y fueron o aún son presidentes? ¿A quién de estos presidentes Estados Unidos derrocó o ayudó a derrocar? Es otra acusación hueca. Por cierto, a Pedro Castillo lo sacó la oposición peruana, no fue Estados Unidos. A Chávez lo intentó sacar la fuerte oposición que tuvo cuando intentaba convertir a Venezuela en un país semejante a Cuba. Cada país tiene su propia política e intentar hacer creer que todo lo que ocurre que no nos gusta es Estados Unidos, pues es parte de la creencia que emplean para crear el odio. Se acusa que Estados Unidos destruyó a Yugoslavia. Slobodan Milosevic ocupó la presidencia de Serbia desde 1989 hasta 1997 y de Yugoslavia desde 1997 hasta 2000. Bueno, creo que fue al revés. Milosevic fue un fanático nacionalista serbio que intentó fundar una gran nación en un territorio que era multicultural, multirreligioso y multiétnico, mediante el sencillo método de asesinar a quien no fuese serbio o fuese diferente, pensara distinto o creyera en cualquier otro credo. Fue el responsable de las guerras yugoslavas que se caracterizaron por los conflictos étnico-religiosos entre los pueblos de la antigua Yugoslavia, los serbios por un lado y los croatas, los bosnios, los albaneses por el otro, y que fue lo que destruyó Yugoslavia.
No fue Estados Unidos, que nada tuvo que ver con eso. Muammar Gaddafi fue un dictador déspota que gobernó su país durante 42 años, desde 1969 hasta 2011. Promovió la violación de mujeres y la tortura de sus opositores. También usó la maquinaria estatal para sus perversos fines. Oponerse a Gaddafi merecía, según él, la pena de muerte, además de las desapariciones de opositores, de las manifestaciones estudiantiles reprimidas en medio de baños de sangre y la detención de cualquiera que sea enemigo de la revolución. El dictador autorizaba la ejecución de oficiales y civiles que intentaban oponerse a él. Es obvio que un régimen de esta naturaleza pues haga crecer una oposición que lo enfrente. La guerra civil que estalló luego de su muerte es la que destruye el país, pero quien creó la condición fue el mismo Gaddafi. Así se acusa a Estados Unidos de destruir a Irak, a Afganistán, a Libia, a Siria, a Yemen y a todos los países donde gobierna una dictadura que derroca a su propia gente o una guerra civil entre facciones. Es lo más natural del mundo. Un país nunca es uniforme ni tiene un solo partido. Siempre existe una oposición. Es posible que una dictadura imponga un sistema de un solo partido y una sola persona en el gobierno, con poderes de un monarca, pero siempre lo logran como lo hizo Gaddafi, Hussein, los talibanes, Bashar al-Assad en Siria, que es asesinando a sus contrincantes, a la oposición y a los disidentes. Es aplicando un régimen de terror y policíaco. Bashar al-Assad gobierna Siria desde el año 2000. Su padre, Hafez al-Assad, asumió el poder en Siria en 1971. Su hijo heredó el poder y entre los dos establecieron un régimen que ya tiene 52 años. No Estados Unidos. Estados Unidos no destruyó a Siria. Ahí hay una guerra civil donde intervinieron Estados Unidos y Rusia. Vivimos en este continente americano donde existe una dictadura de más de 63 años de vieja, que es Cuba. Existen dos países que tratan de emular a Cuba, que son Nicaragua y Venezuela. En cada uno existe un autócrata que nunca pierde elecciones que ellos mismos organizan para salir siempre ganador. Casi siempre lo que tenemos es de origen o fue inventado en Estados Unidos. Nuestras plantas eléctricas, el Internet, Facebook, Twitter, la industria, los coches, los aviones, los barcos, el comercio, la ciencia y la tecnología, las remesas, casi todo tiene que ver o se origina en Estados Unidos o en los países aliados. Vemos TV en aparatos de Japón o Corea del Sur. Casi toda Centroamérica y parte de Sudamérica recibe enormes beneficios en remesas. Cuba come pollo que se produce en Estados Unidos, que también lo compran con las remesas que reciben. Aparte de los países ya mencionados, Cuba, Nicaragua y Venezuela, el resto del continente prevalece la democracia como forma de gobernar. Algunos más perfectas que en otros. No tiene nada de malo defender todo esto como ciudadano de este continente, porque de lo contrario nos arrebatan lo que tenemos. Los que pregonan y predican comunismo, marxismo, e idolatrizan dictaduras y dictadores de más de 20, 30, 40, 50, 60 o más años en el poder, de manera ininterrumpida, que viven en este continente, en la comodidad de la democracia, disfrutando de las libertades de expresión, de prensa, que escriben libremente en Twitter, en Facebook, en otros, con su tableta iPod o Samsung, desde países como Canadá, que es como un ejemplo de democracia para el mundo, o que viven en México, que gracias a Estados Unidos tuvo en 2021 un Producto Interno Bruto de 1.273.000.000.000 de dólares, no muy lejos del Producto Interno Bruto de Rusia, que en 2021 fue de 1.779.000.000.000 de dólares, que defienden a China y a Rusia simplemente porque comparten con esos países el odio contra Estados Unidos. Eso sí tiene algo de anormal. Que desde este continente defiendan una dictadura comunista en China que existe desde 1949, con un solo partido gobernando ya por 74 años, y una aristocracia que gobierna Rusia desde 1999, que a pesar de no ser comunista, es una dictadura que también practica la eliminación de contrincantes, opositores y disidentes, que coartan la libertad de prensa, de expresión, de manifestación, que se encuentra en el otro lado del mundo y que nada tiene que ver con nuestra historia, nuestra cultura, simplemente porque comparten el odio contra Estados Unidos. Eso no tiene sentido. Defiendo lo que tenemos hoy, defiendo la democracia que prevalece en todo el continente, defiendo la libertad de expresión, el hecho de que pueda escribir todo esto libremente, sin que me caiga la justicia para taparme la boca. No odio el Internet, ni los roles, ni los coches de lujos, ni las tabletas iPad o celular inteligente iPhone o Samsung, ni los aviones Boeing o Airbus, ni a Twitter, ni a Facebook. Defiendo a todos los países que tienen una democracia genuina. Quiero acabar con la pobreza, no con la riqueza, simplemente por envidia. Quiero acabar con las dictaduras, no con las democracias. No me preocupa la pobreza de los países más avanzados y desarrollados y ricos del mundo. Me preocupa la pobreza en los países menos avanzados, menos desarrollados, pobres y donde gobiernan estas dictaduras incapaces, incompetentes y corruptas que llevan en el poder 20, 30, 40, 50 o 60 o más años en el poder de manera ininterrumpida
y de cuyo fracaso pretenden culpar a Estados Unidos. Escuche bien. Cualquier país que viva en democracia, donde existe alternancia del poder cada 4, 5 o 6 años, donde se limite el mandato presidencial a 2 periodos, o a uno como en México, donde un gobierno democráticamente electo quiera cambiar la constitución para cambiar las reglas del juego a su favor, donde se intente acabar con la independencia de poderes, se intente controlar el poder legislativo, el judicial, el militar, el electoral y se pretenda eliminar el límite de veces que se pueda gobernar, que pretendan politizar la justicia, la educación, pues encontrará oposición interna que luchará para defender la democracia. Y si estos consiguen el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, no quiere decir intervención. A Cuba, Nicaragua y Venezuela los apoyan China y Rusia, y todas las dictaduras del mundo. A la oposición y disidencia que se opone a estas dictaduras las apoya Estados Unidos y todo el mundo democrático.